Asamblea Nacional del Poder Popular en su 9ª legislatura inició su trabajo de las 10 comisiones de trabajo permanentes en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Desde este lugar, Cuba Debate inicia una nueva emisión de su noticiero desde Cuba. La ejecución del presupuesto del Estado cubano durante el año 2018, así como el desempeño de la economía durante el presente año, fueron temas de análisis durante la primera jornada de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El presidente de los Consejos de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, enfatizó que la batalla económica era la tarea prioritaria para el país. A veces no tenemos bien claro en los momentos en que nos estamos desenvolviendo en la economía, en las circunstancias en que estamos, porque muchas veces uno no ve en la capacidad de dirección de los cuadros que están al frente de los principales procesos económicos, las reacciones que necesitamos en materia de gestión económica para realmente atender con toda prioridad las problemáticas que tenemos que enfrentar. Ustedes se dan cuenta de que el plan de la economía del 2018, el cumplimiento del plan, tiene un grupo de insuficiencias en sus resultados. O sea, no son todos los resultados que hubiésemos querido tener y que tiene que ver mucho con la complejidad de la situación económica del país. Está el tema de las inversiones. El tema no es solo invertir, el tema es invertir con calidad. Hay que ordenar el sector no estatal de la economía y no es con prejuicio, pero hay que ordenarlo y hay que lograr que se aparte de la ilegalidad en un grupo de figuras donde se ha movido alrededor de esa ilegalidad. Por eso fuimos a las medidas de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. En el sector no estatal también tenemos que combatir la ineficiencia y en el sector no estatal también tenemos que combatir las ilegalidades. Y yo diría que la principal ilegalidad que hoy tenemos que combatir es el robo de combustible. Porque el combustible sí lo comercializa solo el Estado. Entonces no puede ser que no haya la venta de combustible en un servicentro no se corresponda con la cantidad de carros particulares que se están moviendo, ofreciendo servicios. Entonces, todo eso hay que ordenarlo. Y lo tenemos que hacer también con tacto, con eficiencia, con calidad. Si nosotros trabajamos todas estas cosas de esa manera, va a haber un mayor ambiente de confianza, de seguridad en los inversionistas, en el propio pueblo, sobre las cosas en las cuales podemos avanzar en la economía. La marcha de la tarea Vida para el enfrentamiento al cambio climático, el autoabastecimiento de alimentos de los territorios, así como el comportamiento del transporte ferroviario, fueron algunos de los temas también analizados por los diputados. En el caso de la instrucción marina, nosotros hemos estado mostrando las evidencias de lo que significa eso, no solo para la población, sino también para la agricultura, para la producción de alimentos. Y en ese sentido, bueno, estamos haciendo un grupo de propuestas y la agricultura está también haciendo un grupo de evaluaciones y propuestas para evaluar esta problemática. En la medida en que la instrucción marina aumente, eso significa que la salinidad de los suelos será mayor. Nosotros tenemos provincias ahora como Artemisa, Mayabeque, que incluso son de las provincias donde se siembran cantidades de cultivos importantes para abastecer la capital y otras provincias, ellas mismas, donde tenemos instrucción 15, 16 y hasta 17 kilómetros tierra adentro. Entonces, eso implica que estamos haciendo un grupo de propuestas de cómo atenuar, cómo minimizar esos impactos, cómo tener en cuenta
la resistencia de semillas y cultivos a los eventos climatológicos extremos, al cambio climático, y hacer las propuestas. Es decir, no nos podemos quedar de brazos cruzados, sino tenemos que hacer todas las evaluaciones y las propuestas que sean necesarias, buscar experiencias de otros lugares, experiencias internacionales donde tenemos situaciones como esta. La principal preocupación es de la población en general, es decir, que para los que somos delegados, es la afectación de los pasajes por tren para los meses de julio y agosto. O sea, que generalmente lo afectan. Dicen que un tanto ha mejorado, pero para la transportación de reclutas de la FARC, de soldados de la FARC para acá, para las provincias occidentales, y realmente afectan entonces ya los pasajes que están vendidos, y la población se inquieta de eso. El propio MINAS tenía su esquema antiguamente ahí en la provincia de un centro formador y de superación. Cuando incluso terminaban los periodos de zafra, los especialistas, los técnicos iban allí, pero hoy eso no existe. Matanza tiene, como decía antes, un buen desarrollo de la red ferroviaria, y bueno, en el futuro también se tendrá que ir extendiendo por el puerto, por los cuadros centrales que tenemos y más cuestiones. Y hoy no se estudia eso en nuestra provincia. Ferrocarril eléctrico, que es una insignia y un patrimonio dentro de la provincia Mayabeque. Este ferrocarril está pasando por un deterioro marcado, llámese la preocupación de el bajo salario de los trabajadores, atendiendo a todas las problemáticas que tiene puntuales, que ha hecho la fluctuación de los propios trabajadores, que hoy los que quedan, de igual manera como han dicho los diputados que me han antecedido, tienen esos pocos amplio sentido de pertenencia del sector. Y el otro tema que salió también en el control de fiscalización tiene que ver con los salarios de los operadores y reparadores de vías. Todos sabemos, los que hemos visto de cerca cómo se realiza ese trabajo, un trabajo fuerte, un trabajo arduo, y aunque bueno, se nos explicó que es un trabajo que se realiza a destajo y demás cuestiones, las normas que hoy se aplican, aun cuando se cumplan con lo que está establecido, realmente tienen un salario bajo para un trabajo que genera tanto esfuerzo físico en condiciones muy complejas. Independientemente a los problemas identificados, conocimos el programa para la recuperación y desarrollo del ferrocarril en Cuba en marcha, con prioridad en la asignación de recursos financieros a pesar de las limitaciones que enfrenta el país, la sustitución efectiva de importaciones con una ascendente integración con la industria nacional, el programa para la preparación de los recursos humanos y un desarrollo inversionista estratégico controlado por la alta dirección del gobierno. Como propuesta de acuerdos, la dirección de la comisión propone a esta 3. Acuerdo número 1, aprobar el informe que resulte enriquecido del resultado de los debates. Acuerdo número 2, proponer al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular que el Ministerio de Transporte informe a la Comisión de la evolución de los problemas aquí discutidos. Fecha de cumplimiento, octubre de 2019. Y acuerdo número 3, proponer al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular que el funcionamiento de la cadena puerto, transporte, economía interna, en la que están involucrados sistemas empresariales de varios organismos de la Administración Central del Estado, que no corresponden al área de atención de la Comisión de Atención a los Servicios, sea fiscalizado de conjunto con las comisiones agroalimentarias y económicas durante el segundo semestre de 2019, que además es un tema previsto a debate en la comisión en diciembre del propio año. Fecha de cumplimiento, el propio mes de diciembre de 2019. Durante la segunda jornada de debate en comisiones de la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se discutió la política integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad. En los debates estuvo presente el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Indudablemente marca un desarrollo del país, marca también una posibilidad de prosperidad y marca también una posibilidad de modernidad. Y es un tema que quien ha sido realmente el líder de todo este proceso es el gobierno cubano. Y hay una voluntad política expresada, ratificada del gobierno cubano de seguir avanzando en el proceso de informatización de la sociedad.
y yo diría más, sin tampoco ser autocomplaciente, pero la informatización de la sociedad cubana ya es una realidad. Es un proceso que existe, es un proceso que avanza, es un proceso también que se va consolidando paso a paso, que se ha llevado a cabo en medio de una situación económico-financiera compleja y en medio también de toda una política agresiva, perversa, de subversión, que lo que pretende es que los cubanos accedan a Internet a través de proyectos del imperio. Y lo que estamos demostrando es que los cubanos pueden acceder a Internet a través de proyectos que son propios del gobierno cubano y que se realizan con nuestros propios recursos, con nuestro propio talento y con nuestras propias fortalezas. También en la jornada de este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, ofreció detalles sobre la política exterior de la isla a lo largo del año 2018. El canciller cubano hizo énfasis en el estado de las relaciones con los Estados Unidos y en los desafíos de América Latina en el contexto actual. A mí me parece muy importante, primero, la reacción internacional que se produjo a la elección del presidente Miguel Díaz-Canel, con un reconocimiento internacional y una expresión de conciencia de la legitimidad de nuestras elecciones a escala regional y a escala mundial. Resultó muy significativa su visita a Venezuela, apenas recién electo, y a una reunión de la Mancomunidad del Caribe en Jamaica, que expresa la intensidad de nuestros vínculos con la revolución bolivariana y chavista y con nuestra familia caribeña. Fue importante, sin duda, la visita del presidente y su presencia en la Asamblea General de Naciones Unidas. Su potente discurso, la manera en que fue percibido, su reunión con sectores diversos de la sociedad norteamericana que evidenció una oposición creciente a la política del bloqueo y más aún al endurecimiento de esta que caracteriza al gobierno actual de los Estados Unidos. También con la presencia del presidente de los Consejos de Estado y del ministro Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se presentó durante esta tarde un informe sobre el cumplimiento de la Resolución 64 del Ministerio de Comercio Interior referida a la protección al consumidor. Temas como la canasta básica familiar, la circulación mercantil minorista y otros programas prioritarios fueron parte del debate. Sobre la preparación de los cuadros, la habilitación de los cuadros, implementar un sistema internacional de unidades. Tenemos que decir que es verdad que no son suficientes las básculas, pero es el mejor año que vamos a recibir básculas de 15 kilogramos y lo vamos a implementar. De ir gradualmente incorporando el comercio electrónico que hablamos aquí esta mañana, que no está separado del comercio. Esos posts de venta hay que ponerlo en la red, pero hay que ir al combate de que se utilicen y enfrentar cuando hayan acciones contrarias, porque cuando están entonces empiezan las justificaciones, a veces funciona y hablamos que no hay conectividad. Eso también. Nosotros también tenemos dentro de las prioridades ir gradualmente en la medida que tengamos los recursos y que tengamos ya notificado el plan 2019, ir al acceso de los trabajadores por cuenta propia a un mercado mayorista, porque es una figura que reconocimos y que tenemos que irle dando la posibilidad que accedan y con eso evitar a veces el desabastecimiento que es involuntario, no hay logística que permita reabastecer constantemente la red. Solo voy a plantear dos cosas que me parece son conceptuales y que pueden ayudar en la manera en que tenemos que enfrentar estas manifestaciones que ustedes se dan cuenta que son incompatibles con el presente y con el futuro del país. Esto lo tenemos que eliminar, lo tenemos que combatir y lo tenemos que aplastar. Esto es incompatible con lo que queremos como presente y como futuro del país. El primero de los conceptos es el siguiente: aunque los problemas son de todos, esto también hay que estructurarlo a cada nivel. La mayoría de estas cosas están ocurriendo en entidades que son de subordinación municipal y provincial. Por lo tanto, forma parte del control que tienen que ejercer las estructuras de gobierno, más que ministeriales, las estructuras de gobierno en municipio y en provincia. Independientemente de que el ministerio tiene que, como organismo rector, atenderlo todo, pero si no, si en la base no accionamos, y esto tiene que ver también con experiencia que tienen ustedes, algunos presidentes de Consejo Popular, sobre todo lo han explicado, cómo van incidiendo y cómo vamos enfrentando estas cosas. Y el segundo concepto es lo siguiente: esto es un sistema.
Si no hay control, si no hay servicios con calidad, si no hay orden, no podemos hablar de protección al consumidor. Una unidad que no funcione bien, donde no hay un adecuado servicio, donde no haya control, donde no haya contabilidad, donde no hay cultura del detalle, donde físicamente es fea y donde la gente no tiene cultura para atender a las personas y no dan un servicio de calidad, ¿qué protección al consumidor vamos a hablar? Esto es sistémico. Y como mejor se defiende esto es teniendo sistemas de gestión de calidad en todos los lugares. Han sido algunos de los principales temas debatidos durante las 2 jornadas de trabajo en comisiones de la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Detalles llevados a ustedes en solo minutos por el noticiero desde Cuba, de Cuba de ATTV. Síganos en las redes sociales y tendrá más detalles de la Asamblea.